¿Alguna vez te has preguntado qué realmente sucedía dentro de los conventos medievales? Muchos creen que estos lugares eran santuarios de pureza y devoción, donde las monjas vivían dedicadas a la oración y al servicio religioso. Sin embargo, lo que pocas personas saben es que detrás de los muros de estos conventos había un secreto oscuro, relaciones clandestinas entre monjas y sacerdotes, que desafiaban las estrictas reglas de la Iglesia y permanecieron ocultas durante siglos. ¿Cómo es posible que un lugar de pureza religiosa fuera, en realidad, un lugar de encuentros secretos y pasiones prohibidas? A lo largo de la historia, diversas historias de relaciones ilícitas entre miembros del clero y las monjas que habitaban los conventos salieron a la luz, revelando un lado oculto y muchas veces encubierto por la Iglesia. Estos encuentros, realizados en secreto, a menudo eran sustentados por la opresión y represión de la institución religiosa, que, a su vez, trataba de mantener la imagen de pureza. Pero ¿cómo se mantenían en secreto estos casos? ¿Cuáles eran las condiciones que favorecían estos encuentros clandestinos? ¿Y cómo las monjas y sacerdotes lograban burlar los estrictos códigos morales y religiosos de la época? Durante la Edad Media, los conventos eran instituciones que seguían normas extremadamente rigurosas, y la vida de las monjas estaba marcada por la completa subordinación a la autoridad religiosa. Al ingresar a los conventos, muchas de estas mujeres eran jóvenes, aún adolescentes, y en gran parte de sus vidas, estas monjas no tenían autonomía para tomar decisiones importantes. Las familias frecuentemente veían los conventos como una solución para hijas no deseadas, o aquellas que no encajaban en los moldes sociales, como hijas ilegítimas o mujeres rebeldes. El celibato era impuesto como un pilar central de la vida religiosa, y cualquier deseo o expresión emocional era vista como un pecado. Sin embargo, la represión extrema de estas mujeres pudo haber generado un efecto contrario. El deseo humano, cuando se niega, a menudo puede manifestarse de maneras inesperadas. Y así fue como comenzaron a surgir historias de relaciones secretas entre monjas y sacerdotes, donde el celibato y las promesas de pureza eran desafiados en favor de encuentros clandestinos. ¿Cómo podrían las autoridades de la Iglesia impedir tales interacciones cuando sus propios representantes estaban involucrados? La verdad es que muchas de estas relaciones eran encubiertas por la institución religiosa, que prefería mantener estos escándalos en secreto que enfrentar las repercusiones públicas de tales transgresiones. A pesar de las severas reglas que gobernaban la vida en el convento, las mujeres que vivían allí en condiciones de reclusión y a menudo en aislamiento social, también eran víctimas de la tentación humana. En un ambiente donde la sexualidad estaba prohibida y las relaciones con el mundo exterior eran casi inexistentes, las monjas, como cualquier ser humano, eran susceptibles a los impulsos naturales. Esto generó una paradoja. Se les enseñaba a reprimir esos sentimientos, pero los deseos y emociones continuaban surgiendo de manera inevitable. Las monjas, a menudo jóvenes y en edad fértil, estaban lejos de cualquier contacto con la vida fuera del convento. Se encontraban en un espacio cerrado, dominado por la autoridad religiosa y sin posibilidad de escapar de sus estrictas reglas. Para muchos, esto creaba una dinámica vulnerable, donde los encuentros secretos con sacerdotes se convirtieron en una forma de desviar de la represión impuesta. En muchos casos, esos encuentros no eran solo románticos, sino que también eran manipulados como una forma de poder, donde las mujeres eran abusadas emocional y físicamente. El clero, con su poder sobre las monjas, creó un sistema en el que tales relaciones no solo eran toleradas, sino que muchas veces eran forzadas. A lo largo de la historia, algunos relatos han revelado cómo sacerdotes, muchas veces con estatus elevado dentro de la Iglesia, usaban su posición para explotar a estas jóvenes mujeres. El contacto físico era encubierto bajo el pretexto de enseñanzas espirituales o incluso de orientación religiosa. De hecho, muchos relatos históricos de conventos revelan que algunos sacerdotes aprovechaban su posición para seducir a las monjas, siendo estas relaciones completamente aceptadas por las autoridades religiosas como parte de un sistema de control psicológico y espiritual. Existen varios casos históricos registrados que ejemplifican la ocurrencia de tales relaciones secretas,
donde sacerdotes y monjas mantenían encuentros clandestinos, algunos de los cuales resultaron en escándalos públicos y castigos severos. Uno de los casos más notorios fue el del convento de San Benedetto, en Italia, en el siglo XVII. Relatos históricos de algunas monjas de este convento revelan encuentros secretos con sacerdotes locales, que visitaban las instalaciones para predicar, pero que, según varios testigos, también se involucraban en relaciones ilícitas con las monjas. Estos encuentros ocurrieron durante los periodos en que el convento estaba aislado y sin supervisión externa, lo que permitía la formación de tales lazos secretos. Otro caso, menos conocido pero igualmente perturbador, involucra el convento de Sainte-Marie de Sanges en Francia, donde varias monjas fueron acusadas de mantener relaciones con sacerdotes e incluso con obispos de la región. Relatos de antiguas monjas que lograron escapar de sus órdenes narran encuentros a la luz de la vela durante la noche, donde sacerdotes entraban secretamente en los dormitorios de las monjas, siendo muchas veces recibidos con consentimiento, pero en algunas ocasiones forzando a las mujeres a someterse a sus deseos. Estas historias, la mayoría de las veces, se mantenían en secreto, tanto por las víctimas como por los perpetradores, debido al miedo a represalias severas por parte de la Iglesia. La Iglesia, como institución poderosa y dominante de la sociedad medieval, tuvo un papel fundamental en la ocultación de estos escándalos. En muchos casos, las relaciones secretas entre monjas y sacerdotes no eran vistas como transgresiones, sino como situaciones manipuladas y toleradas dentro de un sistema cerrado. El silencio impuesto sobre estas historias y el miedo a las represalias, que iban desde el exilio hasta castigos físicos severos, aseguraban que estos acontecimientos permanecieran en la oscuridad. Los sacerdotes, al usar su posición de autoridad religiosa, sabían que podían manipular la confianza de las monjas, creando una dinámica de poder desequilibrada. Cuando estos encuentros eran descubiertos, las monjas eran frecuentemente culpabilizadas por la transgresión, siendo vistas como desobedientes o pecadoras. El castigo para las mujeres era severo, mientras que los sacerdotes eran protegidos por sus conexiones dentro de la jerarquía eclesiástica. En algunos casos, las monjas que quedaban embarazadas debido a estas relaciones clandestinas eran forzadas a abortar, a menudo de forma clandestina dentro de los propios conventos. La respuesta de la Iglesia cuando se enfrentaba a estas situaciones era generalmente de silencio o encubrimiento. En muchos conventos, donde las relaciones entre sacerdotes y monjas eran una práctica común, no era raro que las autoridades religiosas hicieran la vista gorda ante estos comportamientos. En algunos casos, se hacían cambios en las reglas del convento para garantizar que los escándalos no salieran al público, con castigos suaves para los miembros del clero y excomunión para las monjas que osaban revelar la verdad. La Iglesia, al mantener su imagen de pureza, prefería ocultar los errores de sus miembros en lugar de responsabilizarlos. La represión no era solo física, sino también psicológica. Las monjas, ya en un estado de vulnerabilidad debido a la imposición del celibato, eran educadas para creer que cualquier tipo de deseo era pecado y que su destino estaba en manos de Dios. Esta ideología de sufrimiento como purificación espiritual fue utilizada de manera cruel para controlar a las mujeres dentro de los conventos, y las propias autoridades religiosas utilizaban la fe para mantener el poder sobre ellas. Cuando una monja era víctima de abuso o se involucraba en una relación con un sacerdote, se le hacía creer que estaba cometiendo un pecado grave, que podría resultar en condena eterna. Este miedo, alimentado por la creencia de que cualquier transgresión podría ser castigada con la muerte o con el fuego del infierno, impedía que muchas mujeres se manifestaran. El sistema de castigo era tan severo que muchas monjas simplemente se callaban, prefiriendo vivir en silencio con su sufrimiento a desafiar el orden establecido. Además, la comunidad religiosa, como un todo, vivía bajo una constante presión para mantener las apariencias. El escándalo de una relación ilícita entre una monja y un sacerdote no era solo una transgresión individual, sino una amenaza a la propia estructura de la Iglesia, que temía que los daños a su imagen pudieran debilitar su autoridad. Por lo tanto, cuando estos casos se hacían conocidos,
la institución tomaba medidas para impedir que se extendieran, muchas veces expulsando a las mujeres del convento o forzándolas al silencio. Con el tiempo, algunos relatos de exmonjas comenzaron a emerger, ofreciendo una visión más profunda sobre lo que ocurría dentro de los conventos y exponiendo las injusticias que muchas mujeres sufrieron. Estas mujeres, que lograron escapar de las paredes del convento, frecuentemente contaban sus historias en busca de justicia o, en algunos casos, solo para compartir la verdad que durante años estuvo escondida. Muchos de estos relatos provienen de ex-monjas que se convirtieron en escritoras, o de mujeres que, después de décadas, lograron liberarse psicológicamente del trauma vivido dentro del convento. Estas historias revelaron el sufrimiento físico y emocional causado por las relaciones forzadas o secretas entre monjas y sacerdotes, y el ambiente represivo que prevalecía dentro de estas instituciones religiosas. Hoy en día, al mirar la historia de las relaciones secretas entre monjas y sacerdotes, debemos recordar que, detrás de las puertas cerradas de los conventos, muchas mujeres vivieron en condiciones inhumanas, siendo forzadas a reprimir sus deseos y sentimientos mientras eran abusadas, manipuladas y silenciadas. La Iglesia, en muchos momentos, prefirió silenciar estas historias, protegiendo a sus miembros de alto rango y manteniendo el control sobre la narrativa oficial. Sin embargo, las voces de estas mujeres, aunque acalladas, comenzaron a resonar a lo largo del tiempo. El legado de estas mujeres, que sufrieron en silencio y fueron muchas veces olvidadas por la historia oficial, no puede ser ignorado. Su lucha por la libertad y la dignidad, a pesar de las adversidades, representa una parte crucial de la historia de la Iglesia y de la sociedad medieval. El estudio de estas relaciones secretas y abusivas no debe verse solo como un ejercicio de curiosidad histórica, sino como una forma de reflexionar sobre el poder, la opresión y las desigualdades que, aún hoy, marcan la vida de las mujeres en varias partes del mundo. Al desenterrar estas historias, no solo estamos reescribiendo la historia del pasado, sino también enfrentando las consecuencias del control social y religioso sobre las vidas de las mujeres. La verdadera historia de los conventos, lejos de la visión idealizada de pureza y santidad, es una historia de resistencia, de dolor y de búsqueda de libertad. Las mujeres que vivieron en estas instituciones merecen ser recordadas y, finalmente, que sus voces sean escuchadas.